Buenas noches, bienvenidos a la cuarta cátedra nacional ESAPista, segunda cátedra por la paz. Esta, como ustedes lo saben, es una cátedra que se trabaja a nivel nacional con los estudiantes que están inscritos, pero que no solamente se presenta para quienes siguen el curso, sino al mismo tiempo es abierta a toda la comunidad ESAPista y al público en general. Esta cátedra se transmite todos los martes de 6 a 8 de la noche por el canal de YouTube y por el Facebook Live de la Escuela Superior de Administración Pública, y al mismo tiempo pueden verla posteriormente. Nosotros hemos pensado esta cátedra, o se ha trabajado esta cátedra en conjunto con la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, quien presenta o tiene diseñado este curso para podernos adentrar dentro de los temas de la construcción de la paz y de todo lo que ha desarrollado la JEP a lo largo de su función. En este caso, vamos a presentarles a ustedes la segunda unidad, que se piensa alrededor de la justicia transicional, de la justicia retributiva, de la justicia restaurativa, y en ese sentido, pues, estaríamos en la primera unidad, en la segunda sesión. La primera sesión fue la semana anterior, en donde pues hicimos la presentación general de la cátedra y tuvimos un invitado internacional que nos habló de la justicia transicional en Sudáfrica y sus relaciones con el caso colombiano. Para hoy tenemos invitado al magistrado, ex magistrado, Roberto Carlos Vidal López, quien nos va a hacer su presentación alrededor de los conceptos de justicia transicional, justicia restaurativa y justicia retributiva. Entonces, ¿cómo va a ser el funcionamiento de la sesión de hoy? Para que todos lo tengan muy en cuenta, por favor, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a escuchar a nuestro conferencista invitado. Ustedes, las preguntas que ustedes consideren, les voy a pedir, por favor, que las vayan escribiendo en el canal o en el chat de YouTube. Nosotros vamos a estar muy pendientes de los comentarios y de las dudas que ustedes tengan. Y en ese sentido, vamos a transmitirles esas inquietudes al final al profesor, al magistrado, ex magistrado Vidal, para que nos apoye en sus respuestas. ¿Listo? Recuerden que la cátedra tiene 3 momentos, básicamente, que son el de las conferencias cada 8 días en este canal, pues por este medio, ¿no? Por YouTube. La idea es que ustedes estén conectados, quienes acuden a la cátedra o quienes quieren seguirnos o quienes nos quieren acompañar a lo largo del semestre en esta cátedra. La idea es que ustedes estén conectados cada 8 días, que vamos a tener invitados de varios tipos, especialistas necesariamente en los temas que vamos a trabajar. Y dentro de la cátedra, que este es el primer momento, pues a lo largo de la cátedra o a lo largo de más bien de esta sesión, se va a poner en el chat también de YouTube un link de asistencia que ustedes les pido deben llenar para que nosotros tengamos los registros de quienes participaron. Este link de asistencia está pensado para cualquiera que escuche estas conferencias, ¿no? No solamente para nuestros estudiantes. Nos sirve para los estudiantes y para nosotros, obviamente, para tener el control de la asistencia, pero al mismo tiempo para saber cuántos asistentes tuvimos a cada una de las sesiones. Es el primer momento. El segundo momento, como lo anunciamos hace 8 días, va a ser el trabajo que se va a desarrollar en Moodle. Entonces, seguramente algunos de ustedes, algunos estudiantes que están inscritos a la cátedra han tenido problemas con Moodle, con el acceso a Moodle, y que yo les pedimos por favor que nos transmitan esas inquietudes, esas dificultades por el correo de la cátedra, que es catedra.esapista@esap.edu.co, y es en este correo donde nosotros vamos a tratar de resolver todas las dudas e inconvenientes que ustedes tengan. Bien, entonces en Moodle, en el aula de Moodle, ustedes van a encontrar también lecturas y recursos que les permiten a ustedes entender cada uno de los temas antemano. Es decir,
Para la cátedra de hoy o para la sesión de hoy tendríamos o teníamos ya unos recursos que fueron puestos ahí en Moodle. La idea es que los siguiéramos, los hiciéramos, por supuesto, hay lecturas, hay algunas líneas del tiempo, hay algunos mapas conceptuales, hay varias cosas que nos permiten entender, como se los menciono, cada uno de los temas. Entonces, gracias a esto, ustedes van a tener o a conocer un poquito más de los temas y la idea es que necesariamente, pues, a partir de ahí, pues, escuchen necesariamente las conferencias, ¿vale? En ese sentido, todavía en este segundo momento, cada una de las conferencias pues nos van a arrojar algunas preguntas que van a ser parte de los cuestionarios finales de cada una de las unidades. Entonces, recordándoles nuevamente, la unidad 1 correspondería el cuestionario al 30%, la unidad 2 al siguiente 30%, y la unidad 3 al 40% restante para dar la totalidad del curso. Es decir, las notas del curso saldrán necesariamente de los cuestionarios finales que estarán alojados en algunas fechas en específico, para que se abrirán solamente en algunas fechas en específico para que ustedes los puedan responder y de ahí salgan sus respectivas notas. Y el tercer momento, que no es obligatorio para pasar el curso, sino que hace parte precisamente de la cátedra, va a ser el concurso de experiencias audiovisuales, sobre el cual hablaremos entonces al final de la sesión de hoy, para ampliar un poco de qué se trata. Entonces, voy a presentar al profesor y al exmagistrado Roberto Carlos Vidal López, quien es, perdón, magistrado de la sección de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Fue su expresidente, de ahí mi confusión, durante el periodo 2022-2024, expresidente de la JEP en el periodo 2022-2024. El profesor Vidal López tiene una trayectoria también docente muy amplia, es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, doctor en Derecho de la misma universidad y cuenta con estudios en Historia. Ha sido profesor e investigador experto en derechos humanos, derecho internacional humanitario, migraciones forzadas y desplazamiento interno. Además de su trabajo como docente en la Universidad Javeriana, el profesor Vidal ha sido docente en la Universidad del Rosario y investigador visitante en la Universidad de Essex en el Reino Unido. También ha trabajado para la Fundación Ideas para la Paz, el Sistema de Naciones Unidas en Colombia, la Asociación Internacional para el Estudio de las Migraciones Forzadas, la Red Universitaria por la Paz, la Defensoría del Pueblo y el Brookings Institution, un importante centro de pensamiento con sede en Washington. El magistrado Vidal también fue director del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana y en su producción académica el profesor Vidal registra más de 30 publicaciones. Yo creo que esta hoja de vida nos permite entender lo importante que es el profesor Vidal para esta cátedra y para todos los temas que vamos a desarrollar a lo largo del semestre. Entonces, les pido por favor atenta escucha y todos como los comentarios y preguntas que ustedes tengan a bien proponer, por favor en el chat de YouTube. Entonces, profesor Vidal, a usted la palabra y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Lo escucharemos atentamente. Muy amable. Bien, buenas noches, profesor. Muchas gracias por la invitación y buenas noches para toda la audiencia de la ESAP. Para mí es pues un gusto atender esta invitación que me hacen, porque pues siempre es la oportunidad de que desde la jurisdicción podamos como contar un poco cuál es el tipo de trabajo que nosotros hacemos y a qué nos dedicamos y en qué consiste. El propósito de esta intervención mía hoy es el de discurrir un poco sobre los conceptos de justicia transicional, justicia restaurativa y justicia retributiva y un poco contarlo desde la experiencia que nosotros tenemos aquí en la jurisdicción, desde donde justamente les estoy hablando. Yo comenzaría primero por decir que la idea de justicia transicional tiene que ver primero con las transiciones y con la administración de justicia. Las transiciones es pues procesos históricos de cambio social muy importante, en los que una sociedad entra como en órdenes después de situaciones complejas.
un poco a comienzos de hasta mediados del siglo XX se usa más el término revoluciones. El término transición tiene mucho más que ver con esta idea liberal de que las sociedades en todo el planeta estarían destinadas a tener un mismo tipo de cambios y es básicamente las sociedades en paz. Y esto se acuñó después de los grandes debates de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y los Estados Unidos se convirtieron como en la gran potencia del mundo. Ellos acuñaron la idea de que todas las sociedades debían como recorrer el mismo camino histórico, pues lo cual es bastante cuestionable, pero digamos está a la base del tema de transición. Y es que un poco todas las sociedades deberían tener un respeto a los derechos humanos como una, una lista de derechos universales admitida por la totalidad de los países del mundo y donde todos debían respetarlo y habría como un consenso alrededor de esos derechos, que eso más o menos se logró con la Fundación de las Naciones Unidas. En segundo lugar, que todos los países del mundo debían aspirar a gobiernos democráticos, un poco en la imagen y semejanza de los Estados Unidos y Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y que el destino de todos los países entonces sería ser democracia y que la democracia era la garantía de la paz. Por eso las transiciones es transición al respeto de los derechos humanos y transición de la dictadura a la democracia, pero también estaba implícita una transición muy fuerte que era la idea de la Guerra Fría y finalmente la caída del bloque soviético, en la que se habría acuñado la idea de que las transiciones en todos los países debía ser de economía hacia una economía de mercado, en la que junto a los derechos humanos y la democracia se pudieran integrar países, digamos, contemporáneos. Todas esas ideas pueden ser cuestionadas. Eso no tiene un valor absoluto, pero digamos en los procesos políticos internacionales, multilaterales, que se establecieron en la segunda mitad del siglo XX, se terminó acuñando esta idea de las transiciones como eso, el paso al mercado, el paso a las democracias, el paso al respeto de los derechos humanos, y al contrario, países no capitalistas, países no democráticos o países donde no hubiera respeto a los derechos humanos, tendrían que hacerlo. Eso normalmente estuvo acompañado, fue el móvil como de las grandes guerras de la Guerra Fría, y si la Segunda Guerra Mundial terminó para los países involucrados en ella, cuando terminó esa guerra se abrió una nueva guerra que fue protagonizada en su momento pues, por el bloque de países aliados de Estados Unidos y de países aliados en su momento de la Unión Soviética, en los cuales como Colombia se desarrollaron una cantidad de conflictos internacionales e internos, como los conflictos del sudeste asiático, las guerras de Corea, la guerra de Vietnam, o las guerras tan importantes como las nuestras, las guerras de guerrillas en América Latina, toda América Latina, comenzando digamos, por la Revolución Cubana y todos los proyectos que se armaron después de esa revolución y que siguieron ese proyecto u otro tipo de guerrillas como ocurrió en Colombia y que nos traen hasta el presente. Entonces, digamos, es el contexto de las transiciones. Pero la idea de la justicia transicional se arraiga en esta reflexión, aduciendo que para poder hacer esas transiciones se requería un componente de justicia. Y justicia no en el sentido de justicia social o justicia económica o justicia política, sino que, y esto es un modelo, digamos, muy inspirado en la concepción más norteamericana del mundo, es la idea de que los jueces tendrían un papel muy importante en la estabilización de las transiciones, en la consecución de estos derechos humanos y de la democracia, y que la intervención de la justicia básicamente se debería parecer a una justicia universal basada en esos valores de los derechos humanos, en los que los, digamos, graves crímenes ocurridos
en los países y en medio de los conflictos o de las dictaduras fueran objeto de juzgamiento. Eso se va a imponer a partir del juicio de Nuremberg y los juicios de Tokio y los juicios que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, donde básicamente se juzgaron a los fascistas y a los nazis, y con diferente grado de impacto. Y después se reeditaron para juzgar a los ex líderes comunistas en la caída después del muro de Berlín, o para juzgar a líderes del tercer mundo que después de la caída de dictaduras o situaciones en las que hubo graves violaciones de derechos humanos. Esos tribunales se fueron imponiendo y la idea es que la justicia, lo que está detrás de la justicia transicional es que un componente de justicia, es decir, someter a juicio, porque estamos hablando de administración de justicia, y además no de cualquier administración de justicia, no justicia constitucional, no justicia civil, sino específicamente justicia penal. O sea, juzgar a los perpetradores de los graves crímenes universales era un elemento fundamental de la pacificación del mundo. Y el modelo que se va a utilizar por excelencia, reitero, es el juicio de Nuremberg, y después se van a editar tribunales internacionales primero, luego tribunales mixtos y luego tribunales nacionales, en los que se trataba de dar fin a los conflictos a través de la intervención de la Administración de Justicia, juzgando a los más graves crímenes y a los perpetradores de esos crímenes. Ese es el origen de la justicia transicional. Y la justicia transicional va a, digamos, a materializarse específicamente después de muchos tribunales internacionales mixtos y nacionales en la construcción de un tribunal penal. Todo esto es justicia penal, un tribunal penal internacional que se encargaría de manera subsidiaria de juzgar los crímenes ocurridos en situaciones de transición. Y es ahí donde se hace un gran acuerdo internacional que es el Tratado de Roma, el Estatuto de Roma, donde se establece un sistema de derecho penal internacional. El sistema de derecho penal internacional dice que primero se basa en que todos los países firmantes, hoy en día ciento y tantos países han firmado ese tratado, una cuestión muy interesante, o sea, un consenso internacional muy grande, en que todos los países que firman el acuerdo se comprometen a perseguir un grupo de crímenes que se consideran los crímenes más graves de la humanidad. Crímenes, ¿y cómo se sabe que son los crímenes más graves? Que por su gravedad, por su masividad, por sus motivaciones, constituyen ofensas no solo para las víctimas o no solo para las comunidades donde ocurren, sino que, como dicen los crímenes de lesa humanidad, son ofensas contra la humanidad en su conjunto. Entonces se estableció una lista de crímenes, básicamente son crímenes de guerra, ¿sí? El crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión, que serían objeto, todos los países que firman ese acuerdo se comprometen a perseguir esos crímenes y con su propia justicia a llevar a los perpetradores de esos graves crímenes a un juicio independiente, un juicio con todas las garantías penales de los derechos humanos, y dentro de ello condenar a las personas que hubieran cometido esos crímenes, digamos, a sanciones fuertes en términos del derecho internacional y que verdaderamente fueran castigadas las personas por cometer esos crímenes. Y en segundo término, en ese tratado se comprometen a que si en algún momento se determina que un Estado no tiene la capacidad técnica o jurídica o económica de adelantar esos juicios, o no tiene la voluntad porque políticamente oculta a las personas, o porque está protegiendo a alguien, o porque se niega, o por cualquier razón fundamentalmente política, no tiene la voluntad de hacerlo. Si un Estado, reitero, no tiene la capacidad o la voluntad de hacerlo, entonces se crea en La Haya, en Holanda,
una Corte Penal Internacional que entraría a sustituir a los estados que no hayan cumplido su obligación, y entonces estaría autorizada de manera subsidiaria a llevar a esas personas a juzgarlas en La Haya y a adelantar esos juicios. Ese es el mecanismo de la Corte Penal Internacional, que es en primera instancia una obligación de los estados de juzgar los más graves crímenes, y en segunda instancia la presión de que si los estados no lo juzgan de manera subsidiaria, la Corte Penal Internacional entraría a hacerlo. Ese es un mecanismo muy interesante que tuvo unos efectos muy importantes en las transiciones a partir de esa creación de esa corte, más o menos hacia el año 2000, 98-2000. Se crea la Corte Penal Internacional y estas obligaciones de los estados que hacen que después del 2000 todos los eventos de transición y particularmente las negociaciones de paz que se realizaron después de eso debían cumplir con las obligaciones internacionales a los que los estados se habían comprometido. Y eso es lo que pasa en Colombia. Muy pronto después de la firma de ese acuerdo, en el 2005, una de las primeras negociaciones de paz que ocurren en el mundo después de la firma del Tratado de Roma fue la negociación del entonces presidente Álvaro Uribe con los grupos paramilitares. Y entonces esa negociación, la Corte Constitucional exigió al gobierno que, habiendo las obligaciones internacionales, Colombia había firmado el Tratado de Roma y ya tenía esa obligación internacional, entonces lo que se había hecho antes, que era conceder amnistías, es decir, a todas las personas que negociaban la paz, perdonarle sus delitos, en adelante esas personas debían estar sometidas a, un proceso que cumpliera las obligaciones del Estado de investigar y juzgar y sancionar los más graves crímenes, por lo menos los crímenes internacionales que se habían provocado que se hubieran cumplido en el periodo en que esas personas estuvieron activas. Y eso entonces dio lugar a las fórmulas de justicia transicional internas, nacionales. El Estado colombiano, cumpliendo su obligación internacional, estableció unos salas especializadas en los tribunales penales regionales colombianos, en 3 de ellos, para que se ocuparan específicamente de juzgar a los paramilitares que estaban firmando la paz con el presidente Uribe. Y esa es la primera, digamos, ocasión que tenemos en Colombia de un ejercicio de justicia transicional penal que en ese momento realizó la justicia ordinaria con estos tribunales especializados de primera instancia, con segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia, donde se crearon además, donde hubo también magistrados encargados del tema, y a partir de ello entonces se juzgaron alrededor de 30.000 personas que se habrían desmovilizado en el marco de las negociaciones de los grupos paramilitares con el gobierno Uribe, reitero. Posteriormente, en cumplimiento de esa misma obligación, cuando entre el 2012 y 2016 se realizaron las negociaciones de paz con las FARC, se volvió a aplicar nuevamente las obligaciones internacionales del Estado colombiano, y esta vez ya no se crearon unas salas especializadas en los tribunales, sino que se creó un tribunal independiente especializado en el tema transicional, que es en el que yo trabajo, la Jurisdicción Especial para la Paz. Y en esta jurisdicción especial nos dieron la competencia para juzgar de manera obligatoria a los miembros de la guerrilla que negociaron la paz con el Estado colombiano, a los miembros de la fuerza pública que habían cometido graves crímenes, y de manera voluntaria a funcionarios públicos, ahí están ustedes en la SAP, o a terceros particulares que hubieran estado vinculados a esos eventos de graves crímenes. Y allí es entonces donde tenemos como ese segundo componente
de la justicia transicional en Colombia. Uno primero que sigue vigente, sigue funcionando después de 18, 19 años. Justicia y Paz, los tribunales siguen funcionando y están adelantando todavía juicios contra paramilitares. Y la JEP, que lleva 7 años, en los que hemos estado trabajando en el juicio de militares y antiguos miembros de las FARC fundamentalmente. Esa es la idea y este es el modelo de justicia transicional. Un poco detrás de la justicia transicional está la idea de que para estabilizar la paz es necesario un componente de justicia que se ocupe de los máximos responsables de los crímenes más graves, como están descritos en el Estatuto de Roma, y que el propio Estado se haga cargo de eso. La consecuencia del Tratado de Roma es que si no existiera justicia y paz, no existiera la JEP, si hubiera alguna forma de amnistía, así fuera velada, disfrazada, para las personas que dejan las armas, entonces la Corte Penal Internacional podría tomar cartas en el asunto y juzgar por ella misma las personas que el Estado colombiano no quisiera o no pudiera juzgar. Durante 17 años, la Corte Penal Internacional tuvo un examen preliminar, que quiere decir que ellos no confiaban en que el Estado colombiano tuviera la capacidad o la voluntad de hacer esos juicios. En el 2023 se cerró ese examen preliminar y desde el 2023 ha dicho la Corte Penal Internacional que entiende que el trabajo tanto de justicia y paz y especialmente el de la Jurisdicción Especial para la Paz son prueba de que el Estado colombiano sí tiene la capacidad y la voluntad de hacerlo y que por eso entonces ellos no están en la disposición ahora de juzgar a las personas, sino que esperan los resultados del juzgamiento que se haga en Colombia. Digamos, esa es una primera aproximación en el contexto global y nacional de lo que significa la justicia transicional, que yo lo resumiría diciendo que es un componente de justicia penal, no es justicia en abstracto, no es el concepto de justicia. No estamos hablando de justicia social, sino que estamos hablando de que una intervención de los jueces penales en la investigación, juzgamiento y sanción de los crímenes internacionales que están en el Estatuto de Roma a sus máximos responsables. La idea de justicia transicional contemporánea es que esos juzgamientos son fundamentales para garantizar la estabilidad de las transiciones, ya sea que las transiciones sean como en Colombia, de la guerra a procesos de paz, o en otros lugares del mundo de situaciones de dictadura o graves violaciones de derechos humanos a democracia. Digamos que en Colombia se juntan varias cosas: tránsitos de la guerra a la paz, tránsitos de graves violaciones de derechos humanos, tránsitos de problemas democráticos a una estabilidad de la democracia, y que la justicia criminal tiene un papel en estabilizar esos procesos. Esa es como la idea subyacente que puede ser muy discutida. Y por otra parte, digamos que podríamos acercarnos también ya dentro de la justicia penal, dentro de la justicia criminal, de los crímenes. Reitero, en el campo del derecho, entonces ahí ya no se trata solo de justicia constitucional, o de justicia civil, o de justicia laboral o administrativa, sino que se trata fundamentalmente de justicia penal. La justicia penal pues tiene una historia milenaria, desde el ojo por ojo, diente por diente, hasta la estabilidad de los sistemas modernos de justicia, que básicamente se establecieron sobre la base de una serie de garantías para las personas que han sido procesadas. Es decir, que una persona que comete un crimen tiene derecho a ser investigada, a que tiene derecho a una presunción de inocencia, es decir, que se presuma que es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Tiene derecho a que haya un investigador independiente que se ocupe de acusarla si la encuentra responsable, llevarla ante un juez independiente, o sea, una persona que tenga independencia de los poderes públicos, del poder político para poder juzgar. Tiene derecho a que se aporten pruebas para probar su culpabilidad. Tiene derecho, por supuesto, a la defensa, a tener un abogado, y a que ese abogado pueda defenderlo y presentar también pruebas y controvertir las pruebas que
que están presentando contra ellos. Tiene derecho, además, a que cuando termine, se le encuentre responsable, se le imponga una sanción, y que se tiene derecho a una sanción proporcional. Es decir, que la sanción que se le impone sea proporcional al daño que ha causado. Tiene derecho además a que la sanción no sea una sanción, en el caso colombiano, no sea una pena de muerte, ni que sea torturado, ni que se le cause dolor, sino que las sanciones básicamente son sanciones reglamentadas, que básicamente se orientan a la privación de la libertad o la restricción de algunos derechos por un tiempo específico, y que una vez, digamos, cumplan esas sanciones, saldan su deuda con la justicia. Vamos, esa es un poco una narración en brochazos grandes de lo que significa la justicia penal. La justicia penal además se basa en la idea de la retribución. La idea de la retribución es sumamente importante, que si quieren la forma más, digamos, brutal de retribución, es decir, ojo por ojo, diente por diente. Retribución es que ante un daño que causa un criminal, la sociedad responde causándole un daño equivalente. En la forma, digamos, más brutal de esto es esto: si entonces usted toma un ojo, entonces yo pues tengo derecho a sacarle otro. Saquémoslo de una cosa tan bíblica y tan, digamos, tan abstracta, y pongámoslo más bien en el caso de derechos muy desarrollados en esos términos de retribución. Y ahí creo que un buen ejemplo que podríamos utilizar en Colombia es el derecho que usan los Wayuu, nuestro grupo indígena que ocupa fundamentalmente la Guajira colombiana y venezolana. Ellos, esto es un caso bastante estudiado, ellos tienen un sistema jurídico muy sofisticado en el que, digamos, es clave la idea de que la responsabilidad no es como en los sistemas, digamos, de tradición occidental colonial como el nuestro, que la responsabilidad es fundamentalmente de los individuos, sino que para ellos la responsabilidad es fundamentalmente de los clanes o de las familias. No hay responsabilidad individual, sino familiar. Y tienen esa responsabilidad estrictamente tasada. Entonces, si hay un homicidio, primero, la responsabilidad no es del homicida, no es el que usó el arma o el que planeó esto, sino la responsabilidad es de la familia del homicida, de toda la familia, de todo el clan. Y entonces el clan de la víctima, que es el clan ofendido, tiene derecho a una retribución por parte del clan que hizo la ofensa. Y esa retribución en el derecho guayú está estrictamente tasada. Y es una tasación muy interesante, porque ellos dicen que en el caso en que se haya matado a un hombre de un clan, ese clan tiene no solo el derecho, sino la obligación de tomar la vida de un hombre del otro clan. Pero que si lo que han matado es una mujer, entonces en el clan ofendido tienen la obligación y el derecho de tomar la vida de 10 hombres del clan ofensor. Y si lo que se mata es un niño, y miren esto que ya muestra como un marco de valores tan interesante y tan bonito, pero tan fuerte, es que si lo que se mata o se ha tocado es un niño, el clan ofendido tiene el deber y la obligación de tomar la vida, de exterminar por completo al clan ofensor. Esto pues conlleva, en muchas historias se han presentado, digamos, de que en esos marcos del derecho guayú, pues uno puede llegar fácilmente a que una ofensa recíproca podría, dentro del derecho guayú, conllevar a que dos clanes se exterminen, como en algún momento de la historia pasado, que familias completas se han exterminado una a la otra dentro de ese sistema de derecho que es perfectamente retributivo. Retribuir significa que yo en estas escalas, por ejemplo, los Wayuu tan establecida, hay una retribución perfectamente tasada. Ahora, los Wayuu, por supuesto, no, en algunos casos, pues se ven abocados a la aplicación pura y dura de ese derecho tan estricto, pero también ellos han encontrado alternativas. Una alternativa propia de ellos es la intervención de mediadores que se llaman palabreros o puchipús. De hecho, conocemos muy bien el tema porque uno de nuestros colegas en la JEP es un puchipú
Wayuu, y él nos explicaba que los puchipús lo que hacen es mediar entre los clanes. Entonces lo que se sientan es con uno y otro a decirle, oiga, no hay que exterminarse. Podría haber una alternativa, esto no tiene que ser completamente retributivo. Podría haber una alternativa para moderar esa venganza, y entonces hacen negociaciones, y la alternativa, como en muchas sociedades de la historia, esto digamos es un buen ejemplo de muchísimas sociedades históricas, lo que puede haber es una compensación. En muchos países se llamaba compensación. Y era, pues, que en cambio de que se habían abocados a matar a los otros, lo que pueden los otros es pagar con dinero, pagar con ganado, pagar con bienes, pagar económicamente para evitar la venganza. ¿M? Y eso le produce entonces que se hagan esas convenciones y compensaciones que permiten pues que los clanes solucionen su problema, algunas veces por el exterminio, pero la mayoría de las veces por la compensación. Ese es un ejemplo súper concreto de los efectos que tiene la justicia retributiva. Reitero, retribuir es entonces que la ofensa penal, lo que me produce a mí es un derecho y una obligación de retribuir con un daño similar al que yo causé. Eso mismo se utilizaba en las sociedades europeas, pero digamos hacia el siglo XVIII-XIX hay una reflexión que básicamente conduce al derecho penal contemporáneo. Y es que primero, la idea de que con la creación del Estado, uno de los elementos que el Estado se apropia, cuando se crearon los estados hacia el siglo XVII-XVIII, esa idea de la venganza, el Estado se la quita a las personas y se la apropia. De manera que uno de los elementos fundamentales del Estado moderno es esto del monopolio de la fuerza y de la sanción penal. Esta idea de que entonces nadie puede ejercer de justicia por su propia mano, sino que la justicia pasa a manos del Estado. Eso es un fenómeno muy interesante, pero sin duda uno de los desafíos más grandes de la modernización del Estado en Colombia. Una de las cuestiones que nosotros no hemos podido lograr es esa, modernizar un Estado al punto que efectivamente ejerza el monopolio de la violencia en el país. Aquí a la menor provocación, pues está la tentación de que la gente se arma en grupos criminales o grupos de vecinos o grupos familiares o individualmente, o arman una guerrilla o un grupo paramilitar, ¿ah? Y que ejercen la justicia por su propia mano. Eso, digamos, pasar de ahí es uno de los elementos de modernización más importantes, que es convengamos que hay una autoridad y esa autoridad tiene un monopolio de la fuerza, nosotros cedemos, esto digamos la versión más dieciochesca, más jovesiana del Estado moderno, entregamos todos la violencia, y el uso de la violencia entregado al Estado nos permite establecer la paz entre los ciudadanos. Y eso es un poco lo que está detrás de la justicia transicional, ¿no? La idea de que la venganza se le puede ceder al Estado de manera que nosotros no quedemos sometidos a una guerra perpetua en la que estamos haciendo venganzas individuales y privadas, sino que nosotros recurrimos a la autoridad del Estado, a sus jueces, a su policía, para que ellos ejerzan esa venganza que sería ya monopolio del Estado. Ese es un primer paso súper importante del derecho penal, el monopolio de la autoridad y de la venganza penal en el Estado. Eso fue lo primero que se hizo. Lo segundo después fue tratar de moderar el ejercicio de la venganza por parte del Estado. Los estados modernos, los primeros estados modernos, cuando tienen ese monopolio, lo ejercen de una manera brutal, que es un poco la denuncia que frecuentemente se hace de los regímenes como dictatoriales, que son regímenes que, digamos, no tienen contención ninguna en el uso de la fuerza, que efectivamente monopolizan la fuerza, lo que ya es un logro, pero al monopolizarla despliegan una fuerza absolutamente descontrolada. Fenómenos como la tortura, los juicios sin garantías, la prisión generalizada, la persecución política, todo ese tipo de cosas que hemos vivido siempre en nuestros países y que se viven en muchos de los estados modernos, digamos,
Después de que le entregamos ese poder al Estado, el problema es cómo se controla ese poder del Estado, porque el Estado se puede descocar. O sea, un Estado con ese monopolio de la fuerza puede hacer cosas terribles. Y ahí entonces aparece el derecho penal, que es básicamente un control del Estado para decirle usted no puede ejercer la violencia de cualquier manera. Hay cosas que el Estado no puede hacer. Eso es básicamente la idea de los derechos humanos. O sea, es que la primera generación de derechos humanos creo que lo que va a hacer es eh, limitar la posibilidad de venganza del Estado. Cosas que parecen tan elementales, pero que son de la vida cotidiana nuestra, en un país lleno de desaparecidos, en buena parte producidos por el Estado, en un país de personas torturadas y asesinadas por el Estado muchas veces, pues esto en Colombia, en la región, en el mundo hoy, es pan de todos los días. Es decirle al Estado, usted no puede hacer eso, ¿no? Usted no puede torturar, usted no puede detener arbitrariamente, usted no puede meter a la gente a la cárcel indefinidamente. Usted tiene que someterse a las formas de los juicios. Digamos, eso es una cuestión muy, muy interesante y ese es el corazón del derecho penal. Ya dentro del monopolio de la fuerza que tiene el Estado, limitar la capacidad de venganza y ponerle unos márgenes. Ese es el derecho penal, digamos que básicamente nos llega hasta nosotros, muy interesante, muy sofisticado, y es la idea fundamentalmente, esto sigue siendo justicia retributiva, definitivamente es una venganza, pero es una venganza, primero, monopolizada en el Estado y segundo, lo más reglada que sea posible, porque se sabe que ese es un poder que cuando se ejerce sin límites, pues es un poder terriblemente letal. ¿Mm? Y piensen entonces que cuando ese poder se desborda, pues inmediatamente la gente se denuncia la situación de dictadura, ¿sí? La proliferación de gente detenida, torturada, asesinada, perseguida, encarcelada, ¿sí? Eso es una dictadura. Entonces, salir de allí y venir a un derecho penal regulado, donde el Estado es institucional, donde hay jueces, donde no se mata a las personas arbitrariamente, pues es un gran avance. Pero sigue estando dentro de la idea de venganza y retribución. Pero lo que permite el debate que se le da a ese Estado retributivo, pero ya arreglado por el derecho penal, durante alrededor de 50 años se empezó a pensar que aún el Estado que ya estaba regulado, donde no hay tortura, sino que hay cárcel, donde en las cárceles a la gente no se le maltrata, sino que pues, se le tiene encerrada, pero en condiciones humanitarias, donde son tratados con humanidad y tienen derechos. Digamos que todo eso lo lográramos, estamos lejos de lograrlo en Colombia. Les recuerdo que en Colombia, desde el primer estado de cosas inconstitucional que se armó fue el estado de cosas inconstitucional de prisiones, donde la Corte por 30 años ha venido constatando que nuestras prisiones son lugares de masiva y permanente violación de los derechos humanos de las personas que están sometidas al sistema penal del Estado. O sea, eso es una cosa gravísima. Nosotros no hemos para nada logrado un Estado que sea respetuoso de los derechos de los reclusos o de las personas que están sometidas a esa venganza del Estado. Pero dentro de ese proceso, que sería la humanización, el control del Estado, viene otro debate que es muy interesante y que no sale propiamente del Estado moderno, sino que sale de las sociedades no modernas o si quieren las sociedades no estatales. Y ahí estamos efectivamente hablando de los grupos indígenas o de las naciones indígenas que no son propiamente estatales, en las que se inventaron modos de tratamiento al crimen. Si yo les estaba hablando de los guayús, también se podría hablar de tratamiento al crimen en el que el tema de la criminalidad, o sea, de las graves ofensas a la comunidad, se trataban de otra manera. Y aquí volvamos a los ejemplos locales que tenemos y vuelvo a mencionar colegas nuestros en la jurisdicción. El vicepresidente actual de la jurisdicción, el magistrado José Miller Hormiga, es un magnífico jurista del Cauca, caucano, indígena, líder espiritual y médico del pueblo Nasa. Y él nos explicaba que
en el pueblo Nasa, entonces la idea de que hay un juez que castiga y que manda a la cárcel, que es la justicia nacional colombiana, en cambio es sustituida por justicia comunitaria. Y entonces la justicia comunitaria no es una cosa en abstracto, sino que los NASAs reúnen fácilmente 1.000, 2.000 personas durante una semana, desde niños recién nacidos hasta ancianos, y todos se sientan alrededor de una persona que es criminal. Todo el mundo, el que quiere, puede hablar, y entre todos, en una conversación que puede durar días y días, en una asamblea de miles de personas, deciden cómo esa persona podría resolver la ofensa que ha causado a la comunidad, y entre todos entonces deciden qué podría hacer, y todo el mundo opina, pero sobre todo opinan las víctimas de esa persona, que también expresan qué es lo que quisieran que hicieran. De allí salen dos cosas muy interesantes. Por un lado, hay una cuestión retributiva, o sea, causar una ofensa tiene una responsabilidad y tiene un efecto, pero ese efecto no se remedia con causarle un daño al que lo causó, sino que podría remediarse de otra manera, mucho más interesante y más efectiva, que es atender a las víctimas, tratar de ver cómo se les soluciona el problema, porque como lo sabemos bien en la justicia transicional, en la justicia penal nacional, pues meter a una persona a la cárcel, aparte de que eventualmente le produzca cierta satisfacción moral a la víctima, pues no le ayudan mucho, no le ayudan casi nada. En cambio, si se pensara en la víctima, uno podría decir, sería más productivo que ir a la cárcel, que pudiera hacer algo para ayudar. Esta idea, que puede ser tan abstracta, a mí me resultó más clara en unos ejercicios que viene haciendo desde hace más de 10 años la, en el sector educativo. La gente de Educapaz, y especialmente la Secretaría de Educación del distrito, pero también en varios lugares del país. Alguno en la audiencia debe conocer esa experiencia. Esa idea se llama justicia restaurativa. Se crearon entonces tribunales restaurativos en los colegios. Ustedes, como yo, que yo estudié en los años 70, 80 en el colegio, pero sé que todavía la mayoría de los colegios son así terriblemente retributivos. Para mí todavía la pesadilla de adulto era el prefecto de disciplina de mi colegio, que lo tomaban en una falta, era el tipo que le jalaba a uno el pelo, que le pegaba un pellizco, que le ponía los castigos más raros, y que uno le tenía pánico. Y ese era el modo en que a través de la disciplina gobernaban el colegio. Eso es pura justicia retributiva. En el proyecto de justicia restaurativa, lo que hicieron fue hacer grupos en el colegio de niños de diversos grados. Yo he visto esos tribunales con niños de tercero de primaria, quinto, primer bachillerato. Yo sé que esos términos ya son de viejito, de 11, de noveno, de décimo, pero también he visto niños de básica primaria metidos en esos tribunales, junto con profesores y padres de familia. Y cuando vienen temas habituales en los colegios, consumo de drogas, bullying, violencia, ese tipo de cosas, entonces que ellos, un niño de esos de 9 años, un chiquito como de cuarto de primaria, me decía, mire, lo que se trata de esto es que normalmente en el colegio todos los niños que hacían una violación, una violación grave del reglamento, lo primero que hacía el colegio era expulsarlos. Y al expulsarlos, pues lo que se causa es un mal mayor, porque los niños que se expulsan quedan fuera del colegio, los papás ya no saben qué hacer con ellos, esos niños quedan en la calle, pero además el daño en el colegio ya se hizo. En cambio, en los grupos restaurativos del colegio, lo que hacemos es llamar al niño, llamar a sus papás. Normalmente esas cosas que ellos hicieron tienen más que ver es con la situación de su familia. Llamamos a las víctimas, el niño que fue víctima de bullying, que fue víctima de violencia, lo escuchamos. El otro niño escucha qué fue lo que pasó, qué fue lo que el otro niño sintió. Y entonces pactamos un modo de reparar al niño. Muchas veces es pedir excusas públicas, o tratar de jugar con ellos, o hacerles un regalo, cosas así.
y más bien tomar medidas para que los papás estén más pendientes y los profesores acompañen a los niños. Y en fin, a partir de eso, tratar de dar soluciones más creativas que en el caso de una venganza, que sería la expulsión del colegio, usted causó un daño a los compañeros, entonces le causó un daño mayor, lo expulso del colegio. Es exactamente lo mismo que se hace en la sociedad. Usted cometió un crimen, yo lo expulso del colegio, lo mando a una cárcel, lo aíslo años y años, y con eso supongo que ese castigo va a proteger la sociedad y lo va a castigar a usted y usted va a reflexionar. Lo que hoy sabemos es que la cárcel tiene muchos problemas. Primero, como ya dije, violación de derechos humanos, pero segundo, es una escuela de lampa, pero también es la gente que va a la cárcel, además, tampoco puede reintegrarse a la sociedad porque la sociedad le pone un estigma. Usted fue un criminal, un estigma a él, a su familia, a sus hijos, a ella. Esos debates que hoy estamos viendo públicos. Y entonces ahí sale toda una idea, ya les dije, de justicia restaurativa, que viene de las sociedades no occidentales, que viene de muchos grupos indígenas de diversos lugares del mundo y que hace pensar que de pronto el sistema penal podría dedicarse menos a la venganza y más a la atención de las víctimas y a la reintegración. En el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, y termino con esta historia, el acuerdo de paz nos habilitó entonces para tomar mecanismos de justicia restaurativa. ¿Eso en la JEP qué significa? Que no tenemos solo procesos en que está el acusado, que es el perpetrador de los graves crímenes internacionales, está el acusado con su defensor y el juez, que sería como la justicia ordinaria, sino que hay una presencia masiva de las víctimas. Las víctimas todo el tiempo le están haciendo preguntas a la persona que se llama compareciente y le dicen, yo necesito que me diga la verdad, que reconozca su responsabilidad. Si la persona cuenta la verdad y reconoce la responsabilidad, entonces empezamos a pensar, no mandamos a persona años y años a la cárcel, como muchos de ellos están condenados a 50, 40 años de cárcel, sino que hasta 8 años los mandamos a hacer proyectos que contribuyen a la reparación de las víctimas. Entonces, lo que hemos hecho es la búsqueda de minas antipersonal, la restauración ambiental en sectores donde hay muchas víctimas y están muy deprimidos, la construcción de una casa de la memoria para un grupo indígena que fue víctima. Ese tipo de cuestiones nos han mostrado más bien que esos perpetradores de graves crímenes a través de sus proyectos, en cambio de estar aislados de la sociedad, lo que logramos es tratar de integrarlos a la sociedad y que eso es una garantía mayor para la paz que tener esas personas encerradas en una cárcel, digamos, craneando en su aislamiento, digamos, nuevos crímenes. Y aquí lo que tenemos es personas que tienen una segunda oportunidad, que se reintegran, que trabajan y que conectan con las víctimas. Ese es un intento que estamos haciendo ahora, que es sumamente interesante y que nosotros tenemos la convicción en la jurisdicción de que puede ser una salida muy importante y un aporte que puede hacer la justicia penal para la paz, o sea, para conciliar esto de justicia y paz. Entonces, esa es la historia que les quería contar y por qué los temas de justicia transicional tienen tanto que ver con la justicia penal, que fundamentalmente es retributiva, una justicia de venganza, pero una justicia de venganza, digamos, regulada por el derecho, y cómo la justicia restaurativa es un paso adelante de la justicia penal que nos permite acercarnos a nuevas herramientas para la construcción de la paz y en el caso de cuestiones como las que ustedes trabajan en la ESAP, en la construcción institucional, la institucionalización y la organización de la sociedad a través de intervenciones del Estado con organismos como la Jurisdicción Especial para la Paz. Bueno, eso es un poco lo que en una presentación, digamos, breve que quería hacerles. Espero que les haya resultado interesante y los atraiga a la investigación y al trabajo en las áreas de justicia transicional, restaurativa, en los procesos de justicia transicional en Colombia que están caminando y los que vendrán en el futuro, las relaciones entre las negociaciones de paz y la justicia que están a la orden del día. Entonces, pues muchas gracias, profesor, por esta oportunidad que me da.
No, no, magistrado Vidal, muchísimas gracias, muy amable usted, además de su conocimiento, toda su experiencia que nos transmite a nosotros, quienes estamos preocupados también obviamente por estos temas, y de hecho la SAP ha venido trabajando con la JEP ya desde hace un año en estas cátedras, tratando de darle forma al conocimiento de estas problemáticas tan complejas. Yo le pediría simplemente unos minutos muy cortos para que tratemos de responder unas dos preguntas, Claro, con tratar gusto. de hacerlas muy generales. Voy a partir de una que creo que nos permitiría entender un poco esto. Y es que la JEP, cuando se crea, pues siempre se piensa o se mostró, o quienes incluso podemos pensar que no estaban de acuerdo con su creación, estaban pensando que era para limpiar un poco esa imagen de la guerrilla, de las FARC específicamente. Y en ese sentido, creería que en el entendido de esa diferencia entre la justicia retributiva y la justicia restaurativa, necesariamente la justicia restaurativa comenzó a tomar forma desde hace un tiempo quizás más corto de lo que nosotros quisiéramos. ¿En qué sentido? Básicamente, la justicia retributiva es más sencilla de usted mató, pues matémoslo, usted hizo, pues pague tantos años de cárcel, que es precisamente esa idea de lo penal que teníamos en Colombia, tenemos en Colombia. Pero ¿cuál sería esa trayectoria que permite hablar de esa justicia restaurativa? Porque yo pensaría incluso todos los ejercicios que se comenzaron a hacer desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿no? Y cuando estaba pensando yo la pregunta, una estudiante nuestra escribió, soy víctima de las FARC, llevo 10 años esperando justicia por parte de la JEP y nada, es decir, yo creo que al final de cuentas esto no es para nada sencillo necesariamente, convencer a las personas de la importancia de la justicia restaurativa, aplicar la justicia restaurativa y las mismas condiciones económicas, sociales, políticas que permiten lograr los efectos de la justicia restaurativa. En ese sentido, volviendo a las preguntas, la segunda simplemente, entonces, ¿cómo implementar esta justicia restaurativa de manera efectiva en nuestros sistemas de justicia penal para que se priorice la reparación del daño y reintegración a las víctimas y los ofensores, bueno, así lo describió él quien lo pregunta, en lugar de la simple punición y la retribución? Y lo enlazaría con otra pregunta que está mucho más atrás, que es demasiado grande, pero para que pueda usted de pronto responderla, y que tiene que ver con las trancas, con esas dificultades que tendríamos en Colombia para la aplicación de una justicia restaurativa real. Bien, muchas gracias a los asistentes por las preguntas y a usted, profesor. Muchas gracias. Intento hacer un breve comentario, no agotar las preguntas tan interesantes. Pero dos cosas. Uno, nosotros estamos empeñados en aplicar la justicia restaurativa, efectivamente. Y eso también implica, y es una oportunidad la que me dan muy importante, de tener una comprensión distinta de qué se trata la justicia tal cual usted lo presentaba. Aquello de, digamos, que sobre las FARC no ha pasado nada, no, sobre las personas que nosotros investigamos han pasado cosas muy gruesas y muy importantes y a veces la sociedad las desestima. Nosotros hemos terminado, nosotros no investigamos un caso, este o aquel, sino que investigamos macrocasos. Y en los macrocasos hemos podido llevar la investigación penal a lugares donde no se había llevado nunca, porque tenemos herramientas distintas para hacerlo. Y esto no tiene que ver con la justicia restaurativa, sino con la macroinvestigación que se llama. Eso nos permitió, por ejemplo, hacer una investigación que poco se había hecho sobre, en el caso de las FARC, se investigaron alrededor de 20.000 secuestros que hicieron las FARC en 10 años, y sobre esos secuestros, los miembros del secretariado de las FARC y muchos de sus líderes han reconocido verdad, han aportado verdad exhaustiva y detallada sobre la ocurrencia de muchos de esos secuestros, han respondido dentro de lo que ha sido posible muchas preguntas de las víctimas sobre los motivos, los destinos, lo que pasó con sus familiares. Han estado trabajando por todos estos años en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, muchas de aquellas que asesinaron y murieron en el secuestro, y sobre todo han reconocido su responsabilidad como criminales de lesa humanidad, y criminales de guerra ante la sociedad en audiencias públicas y televisadas, donde no solo reconocieron su responsabilidad, sino pidieron perdón por los hechos. Entonces, digamos, frente a las FARC no es que no haya pasado nada, sí han pasado muchas cosas. Solo el mes pasado, hace 2 meses,
También hicimos una imputación tremenda en uno de los casos en que se imputó por el reclutamiento de niñas, niñas y adolescentes de manera masiva por parte de las FARC y también por la comisión de muchos abusos sobre esos niños, niñas y adolescentes. Y nuevamente, otra vez el secretariado de las FARC estuvo dispuesto a reconocer su responsabilidad por los hechos y los miembros de las FARC que se desmovilizaron y que están sometidos a la JEP en su totalidad han reconocido la responsabilidad, pero además han asistido permanentemente a audiencias en que las víctimas han tenido la oportunidad de formular preguntas y de confrontarse con ellos y de tener conversaciones muy largas. Ahora, esas personas han participado en proyectos y van a seguir participando en proyectos que tratan de reparar a las víctimas. Claro, aquí estamos hablando de lo irreparable y tal vez por eso también sea esa sensación de quien hace la pregunta de que no ha pasado nada, porque los daños son gigantescos. Pero aquí sí están pasando cosas muy importantes respecto de las FARC. Pero por otro lado, lo propio hemos hecho respecto de la fuerza pública. Casos como el de los falsos positivos, que nunca se habían investigado, al lugar donde los llevamos, siempre se creyó que eso era una cosa marginal, mínima, unos pocos casos, se usaba la idea esta de que unas pocas manzanas podridas de la fuerza pública, y al contrario, nosotros lo que pudimos investigar era que fue un evento masivo de a lo menos 6.400 víctimas, en la que estuvieron vinculados guarniciones militares de todo el país, con vinculaciones de los más altos grados. La justicia solo había podido investigar a los autores materiales, que normalmente eran soldados y tenientes que habían cometido los homicidios. En cambio, nosotros hemos imputado ya a oficiales de alto rango, coroneles, generales, que además han reconocido su responsabilidad por el asunto y que han permitido además saber de cuestiones que no se había sabido, incluso casos que nunca ni siquiera habían sido denunciados a las autoridades. Pero también en esos casos de la fuerza pública estamos avanzando en los vínculos entre la fuerza pública, los paramilitares y terceros, pero también hemos estado investigando que ahora se abre temas como el de la escombrera, o hemos estado investigando cuestiones como el exterminio de los miembros de la Unión Patriótica. Entonces, digamos que aquí sí se han hecho investigaciones muy fuertes, eso ha tenido consecuencias muy grandes para las personas, pero esas consecuencias, claro, no son las que mucha gente espera, y es que vamos a poner a esas personas y las vamos a mandar a una cárcel a podrirse y a aislarlas de la sociedad, sino al contrario, lo que hemos tomado es tanto a miembros de la fuerza pública como a los miembros de las FARC y los hemos acompañado en la construcción de proyectos para la restauración de las víctimas, y ahí es donde adquiere sentido un poco lo que yo he estado contando. Ahora, se trata de un trabajo muy difícil, muy dispendioso, nos quedan años y habrá mucha cuestión que hacer, pero un poco quisiera también explicar que sí estamos haciendo cosas, unas contribuciones importantes, y que el trabajo que viene es enorme. Por supuesto, magistrado Vidal, sobre todo en el entendido también del número de víctimas, los daños de violencia, las dificultades también de la aplicación de justicia específica en los territorios, Claro. con toda la diversidad que tenemos de población y de región y demás. Es decir, creo que todo eso también dificulta, y también creería inclusive que esto que nosotros, no, es ese desconocimiento también. Yo por eso insisto en la importancia de ejercicios como estos, porque básicamente esto es lo que nos permite también entender y conocer un trabajo que se viene haciendo, que no tiene tanta difusión y de lo cual necesariamente es la JEP misma la que tiene que apostarle para que nosotros conozcamos, o quienes no estén atentos a todos estos temas los conozcamos de primera mano. Le agradezco muchísimo, le agradezco sobre todo su tiempo, sabemos que se tiene que retirar y pues que seguro, quedan muchas preguntas ahí en el aire, pero vamos a tratar aquí de darles forma a alguna respuesta. Magistrado. Profesor, muchas gracias a usted por la oportunidad y a su audiencia por la atención, y siempre estaremos aquí dispuestos, digamos, a participar en ese proceso tan interesante pues, de la Escuela de Administración Pública del Estado, que es una cosa tan, tan importante para todos. Por Entonces, supuesto que tenemos feliz presencia noche. territorial. Yo aquí, pues viendo desde el inicio del chat de nuestra presentación de hoy, pues tenemos gente de todo el país quien está conectada, y eso lo hace muy interesante. Muchísimas gracias y buena noche. Buena noche, muchas gracias. Hasta luego a todos, que estén muy bien.
Bien, entonces, bueno, pues quisiera como un poquito darle forma, un cierre un poco más, eh, que no, digamos que no, que nos permita entender también el por qué estamos aquí, que nos permita también tratar de dar respuesta a muchas de las varias preguntas que comenzaron a surgir posterior a la presentación del profesor, del magistrado profesor Vidal, ¿no? La experiencia que él tiene no solamente en tanto abogado, sino también pues, doctor en Derecho, de hecho, y al mismo tiempo la experiencia docente y el trabajo que ha realizado en la JEP pues le permite obviamente un conocimiento mucho más cercano a todas las experiencias de construcción de paz y también a todas las experiencias que tienen que ver con las diferencias en la justicia penal tradicional, la justicia transicional, la justicia restaurativa y necesariamente la justicia retributiva, que es lo que nos convoca el día de hoy para entender todas estas diferencias, ¿no? Recuerden que la sesión de hoy es precisamente la de una introducción a los conceptos de justicia transicional, justicia restaurativa y justicia retributiva, en el entendido también que la segunda cátedra para la paz es precisamente justicia restaurativa y paz territorial, es decir, cómo nosotros podemos hacer esos vínculos entre una y otra, es decir, cómo necesariamente, como algunos de ustedes lo han manifestado ahí, como también lo han preguntado, cómo podemos aprovechar esas experiencias de justicia restaurativa y trabajarlas con las víctimas en los territorios. Yo creo que lo que nos permite a nosotros entender también todo lo que tiene que ver con la paz territorial es precisamente que hablar de paz para todos o aplicarle penas generales a todos los victimarios pues va a ser también muy complejo en las pues teniendo en cuenta las diversas formas y las condiciones tan distintas que vamos a tener del conflicto armado colombiano. Miren que nosotros estamos hablando, por ejemplo, y es por supuesto puntual cuando las víctimas manifiestan esa desazón de sentir que no han sido escuchadas, que seguramente todavía no han tenido esa retribución, esa restauración, perdón, que más bien que sí, estamos hablando de más de 12 millones de víctimas del conflicto armado colombiano reconocidas por el Estado colombiano. Víctimas directas. Imagínense si nosotros hablamos de las víctimas indirectas, casi creo que podríamos pensar que inclusive casi que cada uno de nosotros, casi que cada uno de quienes están aquí se podría entender como víctima indirecta de lo que va a ser precisamente la violencia o las varias violencias que están metidas dentro del conflicto armado colombiano. En ese sentido, yo pues no voy a dejar pasar ni mucho menos las preguntas que ustedes han planteado, voy a tratar de responderlas hasta donde más podamos. Y es precisamente, por ejemplo, desde las 6:38, Valentina Godoy preguntó, bueno, ¿puede la justicia internacional intervenir en Colombia para juzgar a grupos narcotraficantes en Colombia por crímenes de lesa humanidad? Aquí básicamente hay que tener en cuenta dos elementos, ¿no? Y van a ser, primero, ¿qué se entiende como crímenes de lesa humanidad? ¿Cuáles son los crímenes de lesa humanidad? Y eso obviamente se definen a nivel internacional. Hay unas condiciones específicas que deberían definir los crímenes de lesa humanidad, porque para nosotros cualquier crimen horrible puede ser entendido como de lesa humanidad. En ese mismo sentido, hay que entender también que cuando nosotros hablamos de grupos narcotraficantes, pues aquí hay una multiplicidad de grupos, ¿no? Piensen lo que está sucediendo actualmente en Colombia con lo que las autodenominadas disidencias de las FARC o la cantidad de grupos, multiplicidad de grupos que se han creado en Colombia, que al final de cuentas resultan siendo reductos que se aprovechan de economías ilícitas para seguir pues funcionando como tal, y ellos se autodenominan como grupos con nombres particulares, nombres incluso históricos que les permiten a ellos una justificación de un tipo de lucha, muy entre comillas, con un apoyo aparentemente político de las poblaciones, pero que al final no resultan teniéndolo, ¿no? Ya sabemos que las FARC, la gran estructura de las FARC se entregó, el secretariado se entregó, se firmó los acuerdos y la gran mayoría de los excombatientes de esta guerrilla pues se vincularon al proceso de paz y desafortunadamente muchos de ellos siguen siendo asesinados. En este sentido, básicamente hablar de narcotraficantes pues también hace muy difícil el ejercicio, porque narcotraficantes también estarían metidos con estos grupos armados que van a justificar su accionar como la lucha armada, ¿no? Su lucha política armada, y necesitará una financiación. Entonces toda esa cosa complica el que necesariamente entremos a definir a estos grupos de narcotraficantes. Pero en el mismo sentido hay que darle forma a que primero, para que pueda entrar la justicia internacional, tiene que
tiene que demostrarse que la justicia interna no cumplió sus objetivos, es decir, que muchos de estos grupos no fueron castigados. Recuerden cómo en algún momento se hablaba de la necesaria extradición porque en Colombia no se iban a castigar a los narcotraficantes. Cuando Colombia muestra que efectivamente puede o que se ha preocupado por controlar el negocio del narcotráfico y castigar a estas personas, pues básicamente ahí la justicia estadounidense, en este caso específico, no podía entrar y al mismo tiempo mucho menos la justicia internacional. Entonces creo que hay muchas cosas que definitivamente no es fácil entender, no es fácil comprender porque son complejas en el entendido de la aplicación de la ley particular, pero quiero entender, por ejemplo, con esa pregunta de cuáles son las grandes dificultades que no permiten la aplicación de la justicia transicional en Colombia. Y es precisamente esto, muchachos, chicas, pues que, es decir, hay muchas violencias, hay muchas víctimas de las violencias, y en ese mismo entendido hay muchos tipos de victimarios. Por ejemplo, yo aproveché el escenario para preguntarle al magistrado si definitivamente la JEP se pensaba pues para tratar de limpiar un poco las FARC para que las FARC dejaran las armas y comenzaran a hacer política fácilmente. Pero no, ustedes han visto cómo las mismas noticias de la JEP nos dan cuenta de no solamente miembros de las FARC, sino algunos miembros de otras guerrillas, lo mismo miembros de la policía, lo mismo miembros del ejército, o representantes del Estado, las anteriores, el anterior DAS que existía, ¿no? Dicen ustedes todo lo que participó en cuestiones de violencia en Colombia alrededor del conflicto armado, pues también han sido llamados, no solamente como testigos, sino como comparecientes, que es otro de los conceptos muy importantes que nosotros tenemos que entender dentro de estas dinámicas de la justicia transicional, para que ellos cuenten qué fue efectivamente lo que pasó y de la mano de la JEP, de qué forma pueden generar justicia restaurativa, de qué forma pueden comenzar a trabajar precisamente con las víctimas para que no sea solamente una sensación de que muchos de estos victimarios pidieron perdón, dijeron como sí, discúlpeme, lo hicimos, aceptamos, sino que también participen de procesos de justicia restaurativa, es decir, de cómo darle nuevamente a las víctimas herramientas para que sobrepasemos todos estos tantos años, porque además son más de 70 años de conflicto armado en lo que dentro de tantas dificultades que nosotros hemos tenido, ¿no? Bien, voy a ir, esas son las que yo alcancé a leer cuando teníamos al magistrado. ¿Qué papel juega la justicia reparativa en la reconstrucción de relaciones de comunidades afectadas por el delito? ¿Y cómo puede contribuir a la sanación? Es que, a ver, yo quiero insistir nuevamente en que necesariamente la justicia restaurativa no da los parámetros de la justicia. Es decir, la justicia restaurativa no puede obligar a los comparecientes a irse a trabajar con las comunidades, a hacer casas de la memoria, a hacer ejercicios de recuperación memorial, a pagar con tiempo de trabajo en una finca. No, es decir, esto se hace necesariamente en un vínculo entre las condiciones y las necesidades de las víctimas, lo que ellos evidencian, y también lo que los victimarios consideran o estos comparecientes consideran que pueden aportar. Eso es lo que les permite necesariamente hacer trabajo con las comunidades. Y yo voy a insistir en esto para todos ustedes quienes están escuchando acá, que necesariamente eso es lo que nos permite a nosotros entender la importancia de la paz territorial. Esto de la paz territorial no se lo inventó la JEP. Esto de la paz territorial se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Yo por eso también le preguntaba al magistrado alrededor del papel que ha jugado, que vino jugando en algunos años el Centro Nacional de Memoria Histórica, porque es básicamente en los territorios donde entendemos que es desde ellos, con la gente, con su gente, en los territorios donde ellos saben cuáles son las necesidades que tienen y cómo podemos salir de estos procesos de violencia. Y esto también lo dijo la Comisión de la Verdad. Una de las grandes necesidades que nos contó la Comisión de la Verdad que debíamos tener en cuenta para lograr una paz general, una paz más nacional, una pacificación que podríamos entender como real, verdadera, pues sería necesariamente a través de ejercicios de paz territorial.
Y necesariamente, pues la gran apuesta que nosotros tenemos en este curso y adicional con la participación de varios de nuestros docentes son con experiencias territoriales de construcción de paz. Son ejemplos de construcción territorial de paz para aportar ante este debate. Es que esto no se ha acabado. Esto es muy difícil que se termine. Desafortunadamente la violencia sigue generando víctimas. Desafortunadamente muchas de esas víctimas, por ejemplo en el caso de muchos excombatientes de las FARC, siguen siendo, o siguen siendo consecuencia de esas venganzas, de esos miedos, de esos odios latentes que nosotros no hemos logrado terminar, al cual no le hemos dado un fin y que nos permita necesariamente continuar un buen tiempo construyendo estas paces, estas varias paces al final de cuentas. ¿La política está preparada para esta justicia restaurativa? No. No, esto tiene muchos enemigos. La paz tiene muchos enemigos. Yo hoy precisamente estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo a León Valencia, quien trabajó también con el magistrado Vidal en algún momento, y pues él decía es que la paz además, o más bien la guerra, además de ser un negocio, la guerra para muchos políticos para mantenerse en el poder es una necesidad. Es decir, todavía piensen ustedes cómo muchos políticos siguen sacando la bandera de que con ellos sí se va a acabar esto, o de que con ellos como sí se acabó y que desafortunadamente o por culpa de otros volvimos a esto. No, la guerra no se ha ido, la guerra no se ha acabado. Desafortunadamente también cuando se firmó, cuando nosotros votamos por el plebiscito por la paz, la pregunta era, no sé si ustedes lo recuerdan, algunos de ustedes lo recuerdan en el tarjetoncito, era, ¿está usted de acuerdo en la construcción de la paz? ¿Cómo era? En la paz definitiva o una cosa así, y todos, pues, como uno va a decir que no, pero la paz no se iba a construir solamente con la firma con un grupo armado, era evidente. Es decir, mucha gente hablaba incluso en su momento de 2016-2017 del post-conflicto. ¿Post-conflicto? No, post-conflicto seguramente con las FARC, pero hablaríamos más bien de un post-acuerdo en el cual hay unas condiciones nuevas, distintas, pero que incluirían seguramente el caso como el que nosotros estamos evidenciando hoy en día de las varias disidencias. Eso todo está incluido dentro de unos posacuerdos. Entonces, definitivamente creo que no hay unas condiciones políticas dadas, no, hay unas, no las hemos logrado. Es decir, la paz no se convirtió en un problema de Estado, la paz no se convirtió en un problema de Estado-nación, de todos apostándole a la paz, ¿no? Ustedes piensen, no sé, en su momento el chocorramo blanco con una paloma, todos pensando en que era necesaria la paz, ¿no? Era como que, si ustedes recuerdan, aquellos incluso enemigos de la paz decían que era la paz de un solo gobierno, que era el gobierno de Santos, porque quería el Nobel de la Paz. Entonces, como él quería el Nobel, pues firmó con las FARC y ya se fue de presidente a disfrutar de su pensión en Miami. Pues no, esto tiene que ser pensado como un acuerdo nacional, un gran acuerdo que busque la paz, y no solamente con un grupo armado, que en este caso fue las FARC, sino con los demás grupos armados que han complejizado y que le han dado mucho más años a este conflicto, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar esta justicia restaurativa a los territorios? Creo que ya está. El tema de los falsos positivos, pues yo creo que pues, el magistrado lo mencionó un poco aquí. De hecho, yo quería, alguien por ahí también preguntó, venga, ¿y cómo es que van a hacer las clases? ¿O cómo es la dinámica de esto? Pues yo voy a aprovechar entonces este escenario para mencionar esto a partir de lo que se está mencionando, aquí sobre los falsos positivos. Recuerden que nosotros vamos a tener tres grandes unidades, ¿no? Esta primera unidad es la introducción a la justicia restaurativa. La justicia restaurativa pues sería como ese segundo paso a la justicia transicional. Es decir, la justicia transicional se entiende como una necesidad de justicia distinta a la justicia que conocemos como ordinaria. Esa justicia ordinaria, que es la de alguien asesinó a alguien, según el Código Penal, se le aplican tantos años de cárcel o se manda para la casa, qué sé yo, que es la que nosotros tenemos en Colombia. La justicia transicional se aprovecha y son escenarios particulares para salir de conflictos en específico. La justicia transicional se utilizó en Sudáfrica, la justicia transicional se realizó en Vietnam, se hizo en el Cono Sur, se hizo en Kosovo, en Ruanda hubo justicia transicional. Es decir, se crean unas comisiones específicas, incluso nacionales o internacionales, que lo que buscan es
indagar, conocer, entender y buscar unos castigos más adaptados a la salida a los conflictos. No, no todo el mundo para la cárcel, todo el mundo muerto, porque si no necesitaríamos matar pues casi que medio país, como pasó en el caso ruandés. Entonces, ahí la justicia transicional. Y en ese caso, pues, vendría la justicia restaurativa. De ahí que esta primera unidad gire alrededor de una idea introductoria. Muchas de las preguntas que ustedes están planteando ahí, pues de hecho, yo conozco esto, yo soy historiador, yo trabajo en la SAP y sobre todo pues en estos temas, pero necesariamente, pues, seguramente cosas muy puntuales, específicas, se las dejaremos mejores a los abogados. De hecho, cuando nosotros estábamos buscando los conferencistas, cuando yo preguntaba sobre conferencistas que nos pudieran ayudar en estos temas, nos decían, no, eso pregúntele a los abogados, pregúntele a los abogados. Entonces es muy del derecho también necesariamente. Pero no se preocupen que muchas de las preguntas que ustedes tienen ahí, que han planteado y que tienen que ver precisamente con esa especificidad de lo que es o hasta dónde llega o cómo lo podemos solucionar, necesariamente vamos a tratar de responderlas en las siguientes unidades, que vendrían siendo hoy la introducción a estos conceptos. La próxima semana vamos a tener los antecedentes, porque esto tampoco es nuevo, esto lo hemos venido trabajando también hace mucho tiempo, y lo que vendría siendo específicamente la JEP. ¿Qué es eso? ¿No? Mandato, funciones y sentido. Pero también tenemos la unidad 2, que le corresponde específicamente a la JEP. Aquí vamos a tener solamente personas de la JEP que nos van a venir hablando. Y ahí vamos a hablar de precisamente el sistema restaurativo y los enfoques. Entonces, por ejemplo, el magistrado nos alcanzó a hablar de los macrocasos. Hay muchos macrocasos, ¿no? Por ejemplo, pues todo lo que tuvo que ver con las violaciones de las FARC o el reclutamiento forzado de las FARC hacia a los menores de edad. Todo eso se entiende como macrocasos. Y uno de los grandes macrocasos muy complejos todavía para el día de hoy es necesariamente el de los falsos positivos. Mire cómo, por ejemplo, a pesar de todas las investigaciones que se han realizado no solamente en la justicia ordinaria, sino en la JEP, incluso cómo han llegado los comparecientes, es decir, soldados, suboficiales, hasta oficiales de alto rango, a contar cómo es que se ejecutaban extrajudicialmente personas para mostrarlos como víctimas del conflicto armado, como más bien como muertos dentro del conflicto armado, como guerrilleros, y para subir las cifras de estos muertos, pues eso generó casi que una política en la cual tuvimos muchos muertos y que siguen apareciendo. ¿Cómo se logra encontrar, por ejemplo, esas fosas comunes? Gracias a las confesiones de estas personas, de estos victimarios. Entonces, siguen apareciendo. Y este tema de los falsos positivos seguirá seguramente durante mucho tiempo hasta que demos y hasta que logremos cerrar este caso. Sin embargo, a nivel social, a nivel político, a nivel mediático, se sigue negando el hecho de los falsos positivos. O sea, esto es un ejemplo específico necesariamente para lo que tiene que ver con las grandes dificultades que vamos a tener en relación con la aplicación de la justicia transicional. Que si hace falta publicidad para entender lo que hace la Corte Penal Internacional, que si hace lo que hace la Fiscalía General de la Nación, lo que hace la Corte Suprema de Justicia, lo que hace específicamente la JEP, los alcances de la JEP, por supuesto que sí. Yo creería que necesariamente pues lo que nosotros vamos a tener aquí son aportes, es decir, alguien mencionó, sí, fue como muy corta la presentación del magistrado, fue muy concisa. Pues sí, es un magistrado. Recuerden también que estas cátedras se piensan desde la JEP. Es la JEP la que la piensa y la JEP la presenta y la lleva a las universidades. Entonces nosotros aceptamos que la JEP viniera y tratamos de darle un sentido hacia la paz territorial con la participación de nosotros. Entonces, por esa razón es que la última unidad, la unidad 3, ya la trabajarán los profesores que coordinan junto conmigo la cátedra, y vamos a escuchar unas experiencias de construcción de paz territorial específicas donde la SAP, yo lo he anunciado ya en varias ocasiones, ha participado directamente. Entonces sí, claro, yo creo que estos son aperturas a temas seguramente mucho más complejos. De ahí nuevamente quiero recordarles la necesidad y la importancia de que ustedes aprovechen los recursos que están en la cátedra, ¿no? Nosotros somos conscientes que esta cátedra se inscribe dentro de una lógica de electiva, ¿no? Es decir, ustedes están aquí en tanto una electiva, aquí un poco hablando también del funcionamiento de la cátedra, pues básicamente muchos de ustedes esperan el Teams
para conectarse los fines de semana. Algunos son de Bogotá, de la territorial Bogotá, la gran mayoría de ustedes son de las territoriales a nivel nacional. Nosotros, yo pues hago parte de la territorial Huila, Caquetá, Bajo Putumayo, y nosotros estamos acostumbrados a nuestras clases los fines de semana. Seguramente ustedes estaban esperando algo similar a esto. No se ha conectado conmigo, no se ha conectado conmigo, no he sabido nada del profesor que me toca. Sí, por supuesto, porque esta cátedra funciona distinto. Entonces, como funciona distinto, nos vemos aquí cada 8 días en este horario, y aquí es donde vamos a trabajar los diversos temas, ¿no? Para eso, quería recordarles a ustedes, alguien mencionó que por qué no se pasó formato de Forms de lista de asistencia a la primera sesión, que fue la inaugural, precisamente porque era la inaugural y porque todavía no teníamos el consolidado de los estudiantes. Entonces, a partir de hoy, ¿no?, que sería 18 de febrero, vamos a pasar los links de asistencia en algún momento de la sesión, ¿no? Muchos de ustedes comienzan a escribir desde temprano, aquí nos van a pasar el link, si van a pasar el link, no he visto el link, toda la cosa. En algún momento de la sesión nosotros lo compartimos para que ustedes lo completen, unas preguntas muy sencillas que están ahí. Y cada 8 días, en algún momento, por el mismo chat de YouTube, vamos a compartir ese link hasta el 13 de mayo. Es decir, cada 8 días nos veremos, compartiremos ese link que ustedes les pido complete para que nosotros tengamos el registro de su asistencia hasta el 13 de mayo. ¿Y por qué hasta el 13 de mayo? Porque el 20 de mayo es el cierre de la cátedra. Ese lo haremos en Bogotá, tal cual como lo hicimos hace 8 días. Bien, yo creo que definitivamente apoya, mira, aquí está, muchísimas gracias. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto? Mire, terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera. Paz estable y duradera, terminación del conflicto, o sea, como si el conflicto era solamente las FARC contra el gobierno colombiano. No, mire todo lo que estamos viviendo, mire lo que estamos viviendo con el ELN, mire lo que estamos viviendo en los territorios, mire lo que está pasando con el Clan del Golfo. Acuérdense ustedes de los grupos paramilitares que parece que como que se modificaran el nombre fácilmente, ¿no? Es decir, esto no iba a ser posible solamente con la firma de las FARC, desafortunadamente. ¿Qué más hubiéramos querido? Que esto hubiera sido paz para todas partes cuando se firmó la paz con las FARC, pero desafortunadamente no es así por la magnitud del conflicto y los tantos años que nosotros tenemos. Bien. Ahora bien, para cerrar un poquito esta sesión, les agradezco también mucho lo que ustedes están planteando aquí. Espero que la próxima sesión podamos seguir resolviendo algunas de estas dudas. Quiero recordarles también finalmente que recuerdo a alguien que comentó hace 8 días cuando hicimos la presentación en Bogotá de la cátedra, sobre todo el concurso audiovisual, ¿no? Y en el concurso audiovisual mencionaron, no, pues qué premio tan bueno, pues, que era ir a Bogotá, ¿no? Llevaremos a aquellos que ganen el concurso, que ganen el concurso, los vamos a llevar a Bogotá, pues obviamente con presupuesto, con viáticos y demás, para que presenten, ¿no? Para que presenten. Ese 20 de mayo, ese 20 de mayo será la presentación de los ganadores del concurso audiovisual, ¿ok? Pero el premio realmente es que va a ser entregado a la JEP. Es decir, miren que pareciese como si no, pues yo hubiera creído en un computador, yo hubiera querido 2 millones de pesos, qué sé yo. Pero mire que muchos grupos quieren que se evidencie lo que se ha hecho, quieren que se dé a conocer, inclusive muchas víctimas quieren que se conozca su verdad, lo que ellos han hecho, lo que ellos han sufrido, lo que ellos han hecho para recuperar su vida, su dignidad, qué sé yo. Y en ese sentido, la visibilidad que se le va a dar a la va a ser muy importante, y sobre todo también en la SAP. Recuerden que pues, estos son dos entidades que se unen precisamente para evidenciar esto. Va a aparecer en un micrositio, muchachos, chicos, todos, por favor, para que estén muy atentos, en un micrositio de la SAP van a aparecer los parámetros de entrega de la propuesta audiovisual. Se llama así, propuesta audiovisual, ¿no? Vamos a tener unos monitores que van a ser expertos en estos temas para que nos acompañen. Pero ¿qué es lo que necesitamos de aquí al 28? De aquí al 28 se va a habilitar un formato Forms muy sencillo, en donde ustedes solamente van a anunciar un título muy básico de lo que sería su propuesta, con qué comunidad van a trabajar, quiénes son los integrantes del grupo que nos presenta eso, y con eso pues vamos ya teniendo una base muy pequeñita, muy sencilla de qué es lo que vamos a tener para trabajar a futuro.
Eso lo haremos hasta el 28. Luego vamos a dar otro mes para el cual ustedes van a entregar un avance simplemente de lo que se ha hecho. Ahora bien, cuando yo digo ustedes, porque ya están hablando aquí, está en mayúscula, cuando escriben una mayúscula para que estuvieran gritando, es ¿cuál concurso? A ver, esto es un concurso audiovisual que hace parte de la cátedra, pero no de quienes ven la cátedra, chicos. No es una obligación para ustedes. Ustedes, la nota del curso sale de su asistencia y de completar los cuestionarios. Es simplemente eso. Que ustedes saquen los cuestionarios, cuando los abramos, en una semanita en específico, usted lo responde, les arroja su nota y listo. Entonces, en ese sentido, eh, la idea es que ustedes presenten, ¿no? Presenten solamente los cuestionarios y ya, no es más. Es venir aquí cada 8 días, martes 6 a 8, hoy vamos a terminar un poquito antesitos porque el magistrado se nos fue, y completar los cuestionarios. Es solamente eso en tanto inscritos a la cátedra. El concurso va a ser abierto a toda la comunidad de Zapista. Eso lo hacemos, repito, en el entorno de la cátedra. Si ustedes tienen algunas de esas experiencias que quieran, ¿no? que quieran demostrar, que quieran mostrar, recuerden que la condición es de paz territorial, paz con comunidades. En ese entendido, ustedes pueden, por supuesto, trabajarla. La idea, que lo más maravilloso es que si yo estoy aquí es porque me interesa este tema, yo conozco el tema y además trabajo con una comunidad, o yo trabajo con un grupo de víctimas que queremos evidenciar lo que hemos hecho en relación con la justicia restaurativa y sobre todo con paz territorial, y quiero mostrarlo a la ESAP. ¿Listo? Otra aclaración, chicos, es que no hay mínimos ni máximos en los integrantes del grupo, simplemente queremos las experiencias. Son videos realmente muy cortos, son videos de no más de 5 minutos. O sea, las condiciones van a estar dadas, pero adicional, otras cuestiones que han surgido acá. A ver, en el foro simplemente va a ser un ejercicio de una pregunta para que todos respondamos cosas como un poco lo que estamos trabajando aquí. Yo quiero insistirles en los cuestionarios. Los cuestionarios ustedes los van a responder y van a lograr pasar este curso con las lecturas, con todo eso que está ahí en los recursos, y viniendo acá, estando aquí cada 8 días, bien juiciositos. Ustedes pónganse sus audífonos, siéntense aquí en el computador, en sus celulares, y escuchen muy bien lo que les van a aportar, porque esto es aporte al conocimiento, ¿vale? Lo que ustedes han. Y con eso pueden pasar el curso. No se preocupen por foros y otras cosas. Ustedes completen lo que ustedes consideren. Ahora bien, en ese sentido, chicos, no se van a crear grupos de WhatsApp. Nosotros tenemos 449 estudiantes inscritos. Imagínense si uno se ahoga con el grupo de los familiares o con el grupo de los compañeros del colegio por cualquier cosa sencilla. Ahora imagínense nosotros, pues con un grupo de 450. Bueno, entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es que somos un grupo de 6 profesores. Estos 6 profesores nos vamos a dividir los setup, o más bien las territoriales. Seguramente yo trabajaré la territorial mía, Huila, que trabaja Putumayo, seguramente Nariño y Alto Putumayo, seguramente, no sé, el profesor del Cauca trabajará Cauca y Valle, no lo sabemos todavía. Ahí a ustedes ya les va a aparecer un profesor, y con ese profesor ustedes mirarán si ese profesor crea el WhatsApp para responder algunas cosas puntuales del grupo. Nosotros hicimos un ejercicio desde cátedra.esapista@esap.edu.co para que, por favor, nuevamente nos escriban lo que consideren, y desde ahí les enviamos el primer link o el primer vínculo para el día de hoy. ¿Listo? Entonces, chicos, nuevamente no podría responder seguramente cada una de las preguntas que están acá. Recuerden que esto es un video también que va a quedar ahí, pues, para todo el público. Entonces, nuevamente, cualquier cuestión muy puntual que ustedes tengan en relación con la cátedra, en relación con el acceso a Moodle, lo que sea, por favor, a cátedra.esapista@esap.edu.co, y ahí les trataremos de resolver lo que más podamos. Bien, entonces les agradezco mucho su asistencia. Muchísimas gracias por, sobre todo, haber inscrito la cátedra, por haber confiado en este proyecto. Les pido, por favor, que en 8 días, hoy tuvimos un aproximado de casi 180 y algo de conectados, casi los 200.
somos más de 400, 450 estudiantes, es un número muy interesante, muy chévere, me alegra que se hayan decidido por estar aquí y ojalá le saquen todo el provecho a lo que es esta cátedra nacional, esta pista, Cátedra por la Paz, segunda cátedra por la paz. Entonces, que tengan una feliz noche, nos vemos en 8 días. Hasta luego.